Gracias por su amable sintonía. Vamos a nuestro espacio Opiniones, este espacio dedicado a obtener el pensamiento y opiniones sobre los temas más importantes del momento, de la realidad nacional. Tenemos reprise para ustedes a las 9 de la noche y también búsquenos en nuestra página de Facebook, Rafael Domínguez Periodista, y hay resúmenes en nuestro tag de opiniones. También recuerde hacerse fan de nuestra fanpage Opiniones TV8 y seguir también con sus opiniones las noticias de todos los días y lo más importante que vamos descubriendo en el acontecer nacional. El tema hoy, por supuesto, gira alrededor de las reformas al impuesto sobre la renta. Acapara atención el tema fiscal, la gran preocupación que hay en el Estado para poder tener recursos y la gran preocupación de todos al final, recursos y cómo se están empleando. Esta mañana con nosotros Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE, la Fundación para el Desarrollo, que también ha hecho sus análisis sobre este tema y muy distante de esta reforma de impuesto a la renta, ellos hablan de una construcción de un entendimiento nacional en materia fiscal que incluso con otras medidas puede generar 2 puntos del PIB en recaudación sin tocar el impuesto a la renta y el IVA. Bienvenido, Roberto. Gracias por acompañarnos. Rafael, muchas gracias. Es un tema, de repente yo creo que no estaba planteado que fuera tan inmediato recibir un paquete fiscal como este. El FMLN había presentado unas reformas, pero fueron superadas por esta. ¿Qué opinión tienen respecto primero al momento y a la realidad del momento fiscal que vive el país? ¿Es así de apremiante? Bueno, mira, primero no es una reforma fiscal como dicen algunos medios, es una, si quiere llamarlo así, una reforma tributaria en todo caso, que solo toca justamente el tema de los ingresos y de renta, digamos, de personas naturales, de renta de personas jurídicas, mecanismos como el pago a cuenta, cobros de impuestos en dividendos. No, entonces, en estricto sentido, es una reforma tributaria. Una reforma fiscal es mucho más amplia. ¿Y por qué una reforma tributaria y sacada tan rápido? Yo creo que es una medida pues para enfrentar los problemas del corto plazo. Yo creo que el mismo ministro ha dicho que tiene problemas serios de caja para pues, cerrar el año. Hay presiones muy fuertes de los organismos internacionales para incrementar los ingresos. Hay presiones para hacer la reforma fiscal, ¿no? Aunque esta reforma tributaria vendría un poco a bajar la presión. Entonces, se necesitaba hacer algo, es decir, no se podía no hacer nada, ¿no? Entonces, por estas dos circunstancias, creo que, digamos, se adelanta de alguna manera ante las dificultades de sacar, si quieres, un acuerdo fiscal más amplio o una reforma fiscal más amplia, ante las dificultades de distinta índole que podemos hablar de por qué no se hace. Entonces, al ministro de Hacienda le toca decir, mire, a mí me están pidiendo dinero, yo voy a tomar una serie de medidas para hacerlo. Si esas medidas son técnicamente viables, cuáles son sus impactos económicos, cuáles son sus impactos políticos, eso es lo que habrá que estudiar más en detalle. Es decir, que es algo que apenas conocimos, bueno, en nuestro caso por lo menos lo conocimos anteayer ya muy de noche, y todavía creo que viendo los periódicos de ahora incluso todavía no queda, hay una serie de confusiones. Hay que precisar cosas, ¿no? A ver cuánto se saca realmente, ¿no? Cuánto se puede estimar. Para eso hay escenarios, hay cálculos. Entonces, para dar una opinión, es decir, yo sí creo que es necesario que el país incremente esos ingresos, pero siempre y cuando, y por eso que nosotros hablamos de reforma fiscal y no tributaria como algo necesario, porque tal como está el país, a la par que tú tienes que incrementar impuestos, tienes que enfrentar otra serie de aspectos. Por eso es que la FUNDE ayer lo que hace es sacar una serie de propuestas que llamamos insumos para un entendimiento nacional en materia fiscal, que no solo toca la necesidad de incrementar los ingresos, porque hay que incrementarlos, habrá que ver cómo y cuál es la mejor manera técnica y políticamente viable, pero también toca gasto, es decir, hay que racionalizar gasto, hay que mejorar la eficiencia del gasto, la calidad del gasto, la transparencia del gasto, hay que establecer ciertas normas para el manejo de la deuda y finalmente hay que establecer ciertos mecanismos que fortalezcan mismo la administración tributaria, el manejo presupuestario, etcétera. Entonces, para nosotros hubiera sido preferible, indudablemente, que se saque algo mucho más global, porque cuando tú lanzas solo una medida tributaria, indudablemente son
políticamente más difíciles de manejar. Entiendo dos visiones, la de ustedes de más integralidad, más largo plazo, y esta otra del Estado es inmediata, Sí, para porque recoger un poco más de es dinero. una preocupación más inmediata. Pero me llama la atención también que el ministro mismo dice, mire, incluso siendo eficientes en esta nueva propuesta, va a irse esto solo a pagar parte de la deuda, es decir, no Sí, va a ser suficiente. no, es que justamente es una medida para resolver una emergencia, por decirlo así, ¿no? No es una medida que está pues concebida para darle una sostenibilidad fiscal de largo plazo, para establecer los mecanismos de una reforma fiscal algo más integral. Yo creo que eso ya, incluso te diría que eso ya ni siquiera le corresponde al mismo ministro de Hacienda. Es decir, yo creo que el ministro de Hacienda, por lo que yo sé, pues, ha venido pidiendo desde hace tiempos una reforma fiscal un poco más amplia, aunque su preocupación fundamental está en el apuro de pagar. O sea, él es uno de los grandes pagadores es el gran pagador del gobierno, ¿no? Entonces, tiene las distintas presiones de los ministerios que le están pidiendo constantemente dinero y dicen, mire, pero decirles que no hay. Le están presionando de los organismos internacionales, ¿no?, para que incremente los ingresos. Y dicen, mire, yo estoy esperando la reforma fiscal, ¿no? Yo estoy esperando arriba la reforma, es decir, el entendimiento, pero eso es una cosa política que yo no voy a manejar, por lo menos no lo voy a manejar solo. Entonces, ante la dificultad que hay para impulsar esta reforma fiscal o este llamado pacto fiscal o entendimiento fiscal, pues bueno, mire, yo necesito salir del apuro ya este año, ¿no? Entonces saca esta medida, ¿no? Yo la veo comprensible. Si yo fuera ministro de Hacienda, posiblemente haría lo mismo. Otra cosa es ya cuando analicemos ya los impactos en términos de recaudación de esta medida, los impactos en términos económicos de esta medida y los impactos políticos que puede tener, porque también hay que considerar los impactos políticos. ¿Puede a partir de esta necesidad inmediata echarse a perder esa otra visión más amplia? Porque, bueno, digamos, ahí es donde que tocar algo aquí. Bueno, ahí es donde vienen los impactos políticos, justamente, Rafael. O sea, el hecho de que tú, por esta necesidad más inmediata, los procesos que han habido, los acercamientos que han habido, que a veces son, ¿no?, acercamientos privados, pero luego públicamente hay conflicto, podría definitivamente ser un elemento que hace ruido a ese necesario acercamiento entre sectores importantes de la empresa privada con el gobierno. Y ya lo estamos viendo, es decir, yo creo que ya, digamos, se ha tomado como una declaración pues casi de guerra, ¿no?, la reacción que ha tenido la empresa privada. Y entonces, por ejemplo, las conversaciones que han habido, los llamados que han habido de acercamiento entre el sector privado con el gobierno, las conversaciones privadas que han habido, ¿no?, la creación de ese Consejo por el Crecimiento donde están grandes empresarios, en el marco del asocio por el crecimiento, pues esto no cabe duda que va a ser un obstáculo político para buscar ese entendimiento y ese acercamiento que se está exigiendo en el asocio por el crecimiento. Ahora, pero corremos tanto porque realmente no hay plata para los pagos, porque realmente estamos en una visión distinta de cómo resolver los problemas financieros del Estado, o porque es más grande la presión de los organismos multilaterales y perder el acuerdo stand-by es tan grave, y es a eso a lo que le está apostando en este momento. Por ambas cosas, por las dos, porque, digo, por un lado, las finanzas públicas se han venido deteriorando, ¿no? Tenemos una serie de indicadores, digamos, alarmantes, la subida de la deuda, es decir, estamos en el más alto histórico de los años 90, ¿no? 50.2, ¿no? Estamos subiendo el déficit fiscal, que posiblemente llegue a 4, ¿no? Algunos dicen 4.2, habrá que ver al final del año.